El tema de hoy es muy difícil, nos va a tocar hoy y la próxima semana. Son 2 sesiones. Listo. El título del mensaje de hoy es ¿por qué necesitas a tus enemigos y tus enemigos te necesitan a ti? Muy bien. Uno de los mandamientos más difíciles de obedecer en la Biblia es el mandato de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28. Dice, pero a ustedes los que oyen, les digo, ¿qué nos dice? Amen ¿a quién? A sus enemigos y hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Y es difícil porque lo último que nosotros quisiéramos hacer por alguien que nos maltrata es ¿qué? Amar y orar por ellos, ¿sí? Quisiéramos hacerles muchas cosas, ¿cierto? Uy, sí. Sí. ¿Qué quisiéramos hacerles, cierto? Vengarnos, ¿sí? Y hacerlos sufrir como ellos nos hicieron sufrir, ¿sí? Pero bueno, recuerden que estamos en Jeremías 29 y vamos a mirar un poquito el trasfondo antes de entrar en el pasaje de hoy principal. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿qué hizo? Atacó Jerusalén y envió sus tropas y destruyeron totalmente la ciudad, el templo, los edificios, y los sobrevivientes, una gran mayoría de ellos, se los llevó al exilio. Y esto fue una experiencia ¿qué? Humillante para el pueblo de Dios, dolorosa, ¿sí? Pero también era un castigo de parte del Señor por la rebeldía, la idolatría y la desobediencia del pueblo judío, ¿sí? En cierto sentido recibieron una disciplina. Lo que pasa es que la disciplina duró ¿cuántos años? 70 años de cautiverio en tierra extranjera, gobernados por paganos que no adoraban a Dios. Pero no todos los judíos fueron llevados a Babilonia. Dentro de esos que no fueron llevados inicialmente estaba Jeremías. Y en el capítulo 29, capítulo 29, es una carta que Jeremías envía a todos los que están allá en el exilio en Babilonia, ¿sí? Y recordemos un poquito lo que vimos la semana anterior. Ellos están esperando que esa carta de pronto dijeran, qué bueno, el Señor va a traer un libertador, ustedes dentro de unos meses vuelven a su casa. ¿Y qué decía la carta? Construyan casas, ¿qué más? Cultiven tierra, cásense, tengan hijos y que sus hijos tengan hijos, porque ustedes allá se van a quedar 70 años, ¿sí? Y si usted tenía 30, 40 o 50 años, hacía cuentas, ¿y cuál era? No iba a volver a su tierra natal, ¿sí? Pero no solamente les dice eso, ¿sí? Les da un mensaje inesperado, totalmente. Versículo central para el día de hoy, Jeremías 29, 7. Mire lo que les dice. Como ustedes se van a quedar allá unos añitos, dice, procurad el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos.
rueguen por ella al Señor, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. La palabra de Dios es muy simple, ¿sí? Yo los puse en Babilonia con un propósito. Sé que estás humillado, ultrajado, desanimado, enojado, pero no se desespere. En lugar de eso, ¿qué les pide? Oren. Oren por ellos. Rueguen por ellos. ¿Sí? Y noten la última frase. Porque en su bienestar, ¿qué? Tendrán ustedes bienestar. ¿Sí? O sea, si ellos prosperan, ustedes también prosperarán. ¿Sí? Y aquí hay un mensaje para todos nosotros. Sé que muchos de ustedes están atrapados en una situación difícil en el trabajo, en la familia, en el estudio y aún con vecinos. Dificultades con ellos, ¿sí? Y alguien a usted lo ha herido profundamente. Y aquí lo que el Señor dice, no le devuelva el golpe, ¿sí? Ore por ellos, ruegue por ellos, ¿sí? Pero esa gente molesta. Y a veces nos cuesta orar por nuestros enemigos, ¿sí? Pero ¿qué dice Dios? De todos modos, ore por ello. Y ese es el punto principal de Jeremías 29:7. Notan que tenemos subrayadas 3 palabras. Bienestar. En hebreo es la palabra shalom. Por eso algunas traducciones dice paz. ¿Sí? Paz. Shalom significa todo eso. Paz, bienestar, ausencia de conflicto, bendición, plenitud, prosperidad. ¿Sí? Entonces Dios le está diciendo, mire, si ustedes quieren ser bendecidos, ¿qué tienen que hacer? Oren, bendigan a los babilonios, ¿cierto? Y eso suena como contradictorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los judíos eran el pueblo de Dios y los babilonios, ¿quiénes eran? Paganos, malos, ¿sí? Malos. Y entonces, ¿qué les estaba diciendo? ¿Sí? Es mejor estar en Babilonia, y Babilonia está mejor porque ustedes están ahí. Resumido, necesitas a Babilonia y Babilonia te necesita. Entonces, inmediatamente usted está diciendo, un momentico, ¿sí? Esa gente es ¿qué? Pagana. ¿Son qué? Malvados, asesinos, invadieron nuestra tierra, destruyeron nuestra ciudad, destruyeron el templo, son asesinos, violadores. ¿Y usted me pide que yo ore por ellos? Respuesta, no sé que no lo merecen. Todo lo que he dicho es cierto, ¿sí? Los babilonios no eran gente agradable, porque uno no puede ser, ¿sí?, un asesino, bárbaro, mercenario y buena persona al mismo tiempo. Eso no va, ¿cierto? No existe tal categoría, ¿sí? Para ellos la vida de los enemigos valía nada. La muerte era fácil, la tortura, un ejemplo de amenaza. Y Dios le dice a su pueblo desanimado, ¿sí? ¿Sabe qué, muchachos? Yo sé que no les gusta estar aquí.
no están contentos de estar aquí, ¿sí? Pero no importa. Ustedes aquí van a pasar, ¿cuánto? Sí. Entonces aprenda a vivir lo mejor que pueda. No trates a los babilonios como ellos te han tratado a ti. Busca bendecirlos. ¿Y eso será qué? De bendición para usted. ¿Sí? Oren por ellos. Ellos necesitan sus oraciones. Y ustedes, pueblo mío, necesitan orar. Y mientras ustedes oren por ellos, yo los voy a bendecir. A ellos y a ustedes. Mire, no hay nada que parezca más natural que odiar a los que nos hacen daño. Eso es natural, ¿sí? Pero la palabra del Señor nos muestra que hay algo mejor que hacer, ¿sí? Mire, ¿qué dice el mundo? Al que te hace mal, ¿qué? Véngase, tome venganza, ¿sí? El mundo, ¿qué dice? Enójese. Dios, ¿qué nos dice? Oren por ellos. El mundo dice, busque la oportunidad para hacerlo sufrir como ellos lo hicieron sufrir a usted. ¿Y Dios qué nos dice? ¿Sí? Bendígalos, que les vaya bien, ¿sí? Entonces, necesitamos orar por nuestros enemigos y ellos necesitan nuestras oraciones. Pregunta: si nosotros no oramos por nuestros enemigos, ¿quién va a orar por ellos? Si nosotros no oramos por nuestros enemigos, ¿cómo van a cambiar? Si no oramos por nuestros enemigos, ¿cómo vamos a ser libres de la amargura? Y entonces, cada vez que enfrentemos a personas que nos maltratan, tenemos tres opciones. Número uno, podemos odiarlos con odio total. ¿Qué logramos con eso? Nada, nada, ¿sí? Podemos luchar por contener nuestra ira. ¿Cuál es el problema con eso? Que eso desgasta emocionalmente y enferma. O podemos orar para que Dios los bendiga. Y Jeremías 29:7 por lo menos nos plantea tres preguntas. ¿De dónde vienen mis enemigos? ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Y cómo debemos amar a nuestros enemigos? ¿Sí? En la mañana de hoy vamos a contestar las dos primeras preguntas. Y si quieres saber cómo debemos amar a nuestros enemigos, ¿sí? Dentro de 8 días nos vemos con la ayuda del Señor. Pero bueno, vamos con las dos primeras preguntas. ¿De dónde vienen nuestros enemigos? ¿Sí? A nivel humano, hay muchas respuestas a esta pregunta. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen mis enemigos? La mayoría de las veces vienen de aquellas personas que están cerca de nosotros. ¿Sí? Y a veces son nuestros enemigos y ni sabemos por qué. ¿Sí? Y ninguno de nosotros nos salvamos, porque eso es de ida y vuelta. Fulano de tal, me cae mal. ¿O no? ¿O usted no lo ha dicho en su vida? Seamos sinceros. Me cae mal. Uy, el pastor cuando lo vi me cayó mal.
Alguno lo dijo. No se preocupen que yo ya pasé por ahí, ya me han dicho muchas veces. Pastor, usted al principio me cayó muy mal, pero ya lo conocí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? A veces la gente se vuelve contra nosotros porque nosotros hacemos tonterías, ¿sí? Otras veces no les hemos hecho ningún mal, pero no nos quieren y se declaran nuestros enemigos, ¿sí? A veces les caemos mal por nuestra apariencia o por lo que creemos o por lo que tenemos alguna propiedad o algún dinero, o por lo otro, porque no tenemos nada, estamos vaciados, entonces tampoco. O por ser cristianos, ¿cierto? O porque hablamos muchos, o porque otros no hablan, o porque son aburridos, por cualquier cosa, ¿cierto? Porque hemos tenido éxito donde ellos fracasaron, ¿sí? Los enemigos rara vez se explica por qué, ¿cierto? Pero, oído, si nosotros creemos, como debemos creer, en la soberanía de Dios, ¿qué sucede? Los enemigos suelen provenir de aquellos más cercanos a nosotros. Y si creemos en la soberanía de Dios es porque Dios permite que ellos entren en nuestras vidas por razones que rara vez nos resultan evidentes. ¿Me van siguiendo? Esta parte es muy tremenda para nosotros. Dios los permite de alguna manera. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Génesis, desde el capítulo 37 hasta el 50, en la vida de José. ¿Recuerdan? El caso de José y sus hermanos ilustra perfectamente esta verdad. Sus hermanos no lo querían. ¿Qué les había hecho él? Porque hablaba mucho. Este muchacho habla mucho. Este es muy creído. Este es muy vanidoso. Este es el hijo preferido. Tenga. Lo tiran a un pozo, lo venden, esclavo, ¿sí? Llega a la casa de Potifar como esclavo, se ganó la confianza, fue ascendiendo, y esta señora, esposa de Potifar, se enamoró de él. Él no le correspondió, termina en la cárcel, está en la cárcel, ayuda a dos personas, uno se muere, el otro se salva, y el que se salva se olvida de él, ¿sí? Y entonces, cuando uno mira, pensemos un momentico en José, ¿cuántas veces se preguntaría, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué le hice a mis hermanos? Yo lo único que he hecho es hacer las cosas bien. Pero en el primer momento él no ve absolutamente nada. Y de pronto terminó. Después del faraón, era el hombre más poderoso de Egipto. Y entonces, solo entonces, vino a entender el plan de Dios para su vida. Y en el capítulo 45, en 3 ocasiones, él menciona lo mismo. Dios me puso aquí para poder liberar a mi familia. Y uno de mis versículos favoritos, Génesis 50, 20. ¿Quién lo recuerda? Ustedes pensaron hacerme ¿qué? Mal. ¿Pero qué? Dios lo encaminó para bien.
Y solo un hombre con una profunda fe, convicción y creencia en la soberanía de Dios puede pronunciar esas palabras. Puede pronunciarlos. De la misma manera, los babilonios pretendían conquistar a los judíos y humillarlos. Y Dios lo permitió hasta cierta parte, ¿sí? Y aunque parezca increíble, lo vamos a ver dentro de unas semanas, Dios va a usar esto para bendición, para bien. Pero en el momento que lo estaban viviendo, ¿qué? No, Dios mío, ¿por qué permites esto? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde vienen mis enemigos? No sabemos, a veces porque hacemos tonterías, otras porque no las hacemos, pero yendo a lo más profundo, es que Dios, de alguna manera, en su soberanía y sabiduría, lo permite. ¿De dónde vienen? Dios lo permite. Dios permite que nos moleste. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Quiénes son mis enemigos? En un sentido amplio y mirando la definición, un enemigo, ¿qué es? Es alguien que siente odio hacia otro, tiene la intención de dañarlo o se opone a los intereses de esa persona. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en enemigos, a veces pensamos, hay un terrorista que se llama Iván Márquez, hay un terrorista que se llama Mordisco, ¿sí? Hay unos terroristas fanáticos musulmanes, hay un fanático en Corea del Norte, ¿sí? No, es que afuera hay ladrones, estafadores, bandidos. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Mateo 10, 37. ¿Sí? Y en ese mismo pasaje, mirando los versículos anteriores, habla de que un padre se levantará contra su hijo. Un padre y su hijo contenderán. El hijo se levantará contra el padre, la hija contra la madre, y la suegra y la nuera terminarán peleadas, ¿cierto? Entonces, explorando todo esto, a veces, ¿con quién tenemos más enemistad? Padre e hijos. Ahí entran tíos, primos, sobrinos, ¿sí? Hermanos. Y si vamos un poquitico más allá, ¿qué tal los compañeros de trabajo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué tal los compañeros del colegio, de la universidad? Y como me contaba una hermana esta mañana, ¿qué tal el vecino? ¿Qué tal los vecinos? ¿Ah? ¿Qué tal ellos? Entonces los enemigos no son los de Irak, no son los de Corea, no son los musulmanes, porque la mayoría de nosotros nunca en nuestra vida vamos a visitar esos países. Nunca vamos a estar allá, ¿sí? Pero, oído, todas las noches tenemos que volver a nuestra casa. ¿Y cómo nos reciben en la casa? Algunos están contentos de que lleguemos y otros, ahí llegó. ¿Sí? Entonces,
si esta enseñanza de Jesús va a ser verdad en nuestra vida y va a penetrar en nuestra vida, tiene que empezar con las relaciones más cercanas. ¿Con quiénes? Con los de mi casa. ¿Sí? Y escuché algo muy interesante de un maestro de la Biblia que dijo lo siguiente: que Dios pone en cada familia de nosotros personas que utiliza Dios para moldearnos, para ayudarnos a ser líderes, ¿sí? Y él decía lo siguiente: que Dios en cada familia pone un Judas. ¿Ya se acordó de quién? Un Judas Iscariote. Dios en cada familia pone un Absalón. ¿Qué es un Absalón? Un hijo rebelde. Que Dios en cada familia pone un Pedro. ¿Qué es un Pedro? Impulsivo, acelerado, bocón. Pero también pone un Bernabé, noble, sacrificado. Y también pone un Timoteo, ¿sí? Alguien enseñable, ¿sí? Es por eso que va a suceder. Creo que a todos nos ha sucedido. Si a usted no le ha sucedido, es que es muy joven, pero le va a suceder en algún momento. De que amigos, familiares, vecinos, compañeros allegados, de pronto un día se vuelven contra usted. Y si somos sinceros, nosotros nos volvemos contra otros. ¿Sí? Entonces, seamos más específicos. ¿Sí? En algún momento, tus hijos podrían ser tus enemigos. Tu esposo podría ser tu enemigo. Tu esposa podría ser tu enemiga. Tus padres podrían ser tus enemigos. Tu ex esposo o ex esposa puede ser tu enemigo. No son solo las personas allá afuera, malvadas, anónimas. No solamente son ellas. Tarde o temprano, las personas que amamos nos van a hacer daño. Y repito, y si somos sinceros, nosotros, ¿qué? También les vamos a hacer daño. ¿Sí? Entonces, cuando miramos Jeremías 29:7, para ellos, ¿se imaginan cómo les sonaba eso? Mire, esos que a ustedes lo han maltratado, que destruyeron su templo, su ciudad, le pusieron cadenas y los trajeron aquí y los tienen esclavos, esas personas, ¿qué tenemos que hacer por ellas? Dice, ore por ellos, ruegue por ellos. Pero, ¿ustedes saben qué tenían ellos en su corazón? Los judíos. ¿Qué tenían? Odio, rabia. ¿Sí? Vamos a leer un salmo, 2 versículos de un salmo, que de pronto usted quizás nunca lo ha leído en la Biblia. Y si lo leyó, usted le sonó raro y de pronto no entendió y siguió derecho. Mire lo que ellos sentían por los judíos. Y de alguna manera está ahí en la palabra de Dios para revelar cómo somos nosotros. Y lo que uno puede sentir cuando tiene rabia y odio contra alguien. Y está en la Biblia. Salmo 137, versículos 8 y 9. Oh hijo, oh hija de Babilonia, la despojadora. ¿Qué dice?
Bienaventurado el que te dé la paga por lo que tú nos hiciste. Y el 9 es más horrible. Bienaventurado el que tome a tus pequeños y los estrelle contra la roca. ¿Lo habían leído? Ahí está. Esas palabras, esos versos fueron escritos cuando ellos estaban ¿qué? ¿Qué sentían ellos por los babilonios? ¿Y qué le pidieron a Dios? ¿Qué le pidieron? Señor, qué alegría me daría que viniera alguien y los matara y le cogieran sus muchachitos y... ¿Cómo suena? Macabro. ¿Sí? Eso suena macabro. Pero ¿qué pasa? Esto era lo que había en su corazón. O sea, cuando nosotros leemos esto, sí, no nos alcanzamos a imaginar todo lo que significa eso. De que alguien llegue a su casa, le quite todo, lo esclavice, se lo lleve, de pronto mate a su familia, a sus hijas, viole. Y fuera de eso se lo llevan. O sea, nuestra cabeza, uno no le alcanza a imaginar eso. ¿Qué puede sentir uno cuando le hacen eso? Rabia, odio, venganza. Y ellos lo plasmaron ahí en ese versículo. Ojalá llegue un día alguien que acabe con todos y hasta sus hijos, ¿qué? Estellen contra la pared, ¿cierto? Entonces, esto parece y es una oración, un cántico extremo, muy extremo, ¿sí? No es que tengamos que elegir entre orar y esperar que Dios haga justicia, no se trata de eso. ¿Quién es el encargado de juzgar? Dios. Dios. Él es el encargado. Imagínense terminar un culto de alabanza y adoración a Dios con estos versículos. No suena, ¿cierto? ¿Sí? Suena confuso. ¿Sí? Pero ¿saben cuál fue la realidad? Años después sucedió eso. A los babilonios les pasó eso. Años después, en el tiempo de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa, amados hermanos? Si seguimos amargados, no podemos mejorar. Si tratamos de vengarnos de aquellos que nos lastiman, principalmente nos estamos lastimando a nosotros mismos. Y si intentamos castigar a nuestros enemigos, estamos usurpando la autoridad de Dios. Pensemos un momento. Usted puede elegir, ora, ruega por esas personas o sigue cargado de amargura, de rabia. Y de pronto hasta hace oraciones como las que hicieron ellos. Señor, y ojalá, lo que usted ha dicho, ojalá. O si intentamos vengarnos, ¿qué pasa? En estos días, de pronto algunos vieron un video de algo que pasó, creo que fue en Costa Rica. Dos vecinos discutiendo. Dos mujeres empezaron, terminó con un muerto
y el otro en la cárcel. Terminamos lastimados y lastimando a otros. ¿Sí? Y si intentamos castigar, estamos usurpando la autoridad de Dios. Pero cuando rogamos por ellos, ¿qué pasa? ¿Sí? Usted puede dormir bien en la noche. Y si esa gente necesita castigo, ¿qué? Dios se encarga de eso. Pero no es usted ni soy yo el encargado de hacerlo. Y Dios lo hará en su tiempo y en la manera que Él decida. ¿Sí? Bueno, ustedes dirán, sí, pastor, usted habla muy bonito y eso es muy fácil de hablarlo y es muy bonito escucharlo, pero usted no sabe lo que a mí me hicieron. Y es cierto, yo no sé. Y es muy fácil decirlo. Pero otra cosa es convivir con esa persona o con esas personas que todos los días, cada día, ¿sí? Pero ¿qué nos dice el Señor? Ama a tus enemigos, ruegue por ellos. Sin embargo, el mandamiento permanece. No hay peros. ¿Cuál es el mandamiento? Amad a vuestros enemigos. ¿Sí? No dice tolérelos. Esa palabrita no nos gusta. Esa palabrita no debemos usarla nosotros. Es amar. Usted nunca encuentra esa palabra en la Biblia, y menos en palabras de Jesús. No es que lo toleramos, no. El Señor no nos llama a tolerar. ¿Nos llama a qué? Ame. Ame a sus enemigos. ¿Sí? Y no podemos escapar de este mandamiento. No podemos. Esta es una parte clave de nuestro propio viaje espiritual, desde la amargura al perdón y a la libertad. Para decirlo de otra manera, no podemos ser libres hasta que los dejemos libres para ser bendecidos por el Señor. Quiero hacer una aclaración antes de terminar y orar y dar paso a la fiesta. Decir esto de amar al enemigo no es excusar el mal, ni tolerar el maltrato. Son dos cosas diferentes. ¿Queda claro? No estamos excusando el mal, de ninguna manera, ni el abuso, ni el maltrato. No se está justificando. Pero el Señor nos dice: amad a vuestros enemigos. En la segunda parte de este mensaje, la próxima semana, vamos a mirar 7 formas específicas en las que podemos amar a nuestros enemigos. Cada uno de nosotros estamos viviendo situaciones. Solo Dios y usted la sabe. En su casa, en su trabajo, en su matrimonio, con sus hijos. A veces sus hijos son sus más grandes enemigos. A veces su esposo, a veces su esposa. El compañero de trabajo, el vecino. Y de pronto usted viene a la iglesia y ve que entra tal hermanito y ahí mismo se le revuelve el estómago. No me digan que no. ¿Qué nos está diciendo el Señor?
en la Reina Valera dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ruegue por esas personas para que Dios las bendiga, porque si ellos son bendecidos, nosotros también recibiremos bendición, recibiremos paz. No es fácil, no es fácil, pero hay una gran diferencia. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. Los invito para que tengamos un momento de oración. Padre, te damos muchas gracias. Tu palabra nunca pretende excusar el mal, ni tolera el maltrato. Nosotros tampoco lo excusamos. Todos nosotros, en este momento o en algún momento de nuestra vida, tenemos personas que tú permites que lleguen a nuestra vida y nos molesten, nos hieran y a veces nos hacen daño y se declaran nuestros enemigos. A veces por nuestros propios actos o a veces sin ninguna justificación. Y quisiéramos, Señor, tratarlos como ellos nos tratan a nosotros. Quisiéramos vengarnos. Quisiéramos que ellos sufrieran como nosotros sufrimos. Pero tú nos dices aquí en tu palabra: ruegue por ellos. Ruegue por ellos. Ruegue para que ellos sean bendecidos, para que tengan paz. Porque si ellos tienen paz, ustedes también. Y el mejor ejemplo eres tú, Señor Jesucristo. Que nosotros, siendo aún pecadores, siendo tus enemigos, tú diste tu vida por nosotros, Señor. Siendo aún pecadores, tú nos amaste y nos amas, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Ayúdanos. Tú sabes que vivimos cada uno en nuestra casa. A veces con nuestra pareja, a veces son nuestros hijos, a veces son nuestros padres. Y no quisiéramos ni hablarles ni verlos. Señor, ayúdanos a amar a aquellos que nos hacen daño, así como tú nos amaste a nosotros. Y repito, Señor, no se excusa el mal, ni se tolera el maltrato. Pero la primera persona que queda en paz soy yo cuando perdono, cuando amo, cuando oro por aquel que me ha hecho daño. Ayúdanos a dormir en paz, tranquilos. Y que si necesitan justicia, tú lo harás en el momento y en la forma en que tú decidas. Ruego, Señor, para que esta semana cada uno en nuestras vidas reflexionemos en esta palabra que nos cuesta, que nos duele, que nos parece dura, pero sabemos que es lo mejor para nuestra vida y para nuestro país. Nos duele ver tanta muerte, tanto dolor,
tanto maltrato, hombres asesinando a sus esposas en momentos de ira, de rabia, tanto dolor con estos hijos que hacen sufrir a sus padres, tanto dolor con padres que maltratan a sus hijos. Necesitamos de ti desesperadamente, Señor, y necesitamos aprender a obedecer este mandamiento: ama a vuestros enemigos, ore por ellos. Te alabamos, Padre, te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.